Solo los paranoicos sobreviven. Las batallas de vida o muerte de las compañías globales, las graves decisiones, los riesgos asumidos y los errores cometidos en la sala de juntas. Si tuviéramos razón, podríamos ganar muchísimo dinero. Las apuestas más altas. Es una verdadera amenaza para todos. Impulsadas por la innovación. Sabía que era algo que se había estropeado. Pensaron que era imposible. Cegados por el miedo. Vamos a ignorarlo, porque no sabemos qué hacer con eso. Tiempos desesperados y medidas desesperadas. Ese fue el día en que tuve que irme. Consecuencias fatales. Mi única pregunta sería ¿por qué? Y las lecciones aprendidas. Es obvio que se equivocaron y les costó todo. Secretos corporativos. Las hacemos como nunca antes. Fotos, siempre con una cámara en mano. ¿Y por qué no? Son gratis y divertidas. El año pasado tomamos hasta 1 trillón de fotos, según los últimos estudios. Se envían por correo electrónico, se comparten, se suben a todo el mundo en un instante. Son lo que podríamos llamar momentos Kodak. Antes de Kodak, por supuesto, los momentos Kodak no existían en la imaginación popular. Ahora todos entienden los momentos Kodak como un instante que por intuición sientes que es necesario preservar en una cinta. En realidad son 100 años de momentos Kodak, ya que Kodak inició en 1880. Por primera vez las personas tomaban fotos sin tener que ir a un estudio de arte y obtener una pintura hecha, o sin tener que acudir a un fotógrafo profesional y parecer un supermodelo en una sesión. Nosotros tomamos la fotografía y la hicimos portátil. Un momento Kodak debería ser un recuerdo feliz. Lo es para los expertos. ¿Qué hay de nosotros? Un momento Kodak es cuando capturas el momento de algo muy especial y envías la foto a casa. No sé qué es un momento Kodak. No sé qué es un momento Kodak. Y estos jóvenes en un parque de patinaje en Singapur, ¿sabrán qué es un momento Kodak? Ni idea. No lo sé, no tengo idea. He visto anuncios en la tele y también en YouTube sobre fotografía y eso. Sistema Kodak, lo nuevo de Kodak. Es desconcertante. Kodak, la compañía que fue pionera en la fotografía para las masas y dominó el mundo de las fotos durante un siglo, desapareció para casi todos los consumidores. Entonces, ¿qué es o era Kodak? ¿Y por qué desapareció el momento Kodak? Para entender lo que ocurrió, debemos viajar de vuelta a la historia antigua, a principios de 1990. Kodak ha capturado grandes películas, las mejores de América. Para entonces, Kodak era la fuerza dominante en fotografía. Cuando pensabas en fotos, pensabas en Kodak. Kodak fue uno de los gigantes de su era. En su auge, Kodak controló casi el 80% del mercado de las cintas en los Estados Unidos, que es el mercado más grande de fotografía del mundo. Su nombre era sinónimo de fotografía. Pero el mundo avanzaba rápido. Una revolución tecnológica cubría todo el mundo, alterando todo lo que tocaba. Estábamos cambiando, fuera lo analógico, ahora lo digital. Kodak estaba en medio de este cambio rápido y masivo. La compañía era enorme. En su apogeo, empleaba a 145,000 personas de todo el mundo y sus ganancias se contaban en miles de millones. La compañía parecía indomable. Era la empresa por excelencia. Invirtió miles de millones de dólares a lo largo de los años en la fabricación de la mejor película fotográfica posible. El margen bruto de la película era cercano al 70%. Así que pueden imaginar el tipo de cuota de mercado y el tipo de rentabilidad que Kodak disfrutó durante mucho tiempo. Y lo que es más, la gigantesca empresa que por entonces tenía un siglo de antigüedad estaba a punto de lograr un increíble avance que daría paso a la nueva era digital, y este hombre estaba a la vanguardia.
Me uní a Kodak en 1973 y en ese entonces Kodak era un buen lugar para trabajar. Era como trabajar en Apple o Google. La primera cámara con la que trabajé como ingeniero en Kodak era parte del programa lunar para Estados Unidos. La cámara, de hecho, fue a la Luna y tomó algunas de las primeras fotografías a color del paisaje lunar. Pero siempre estuve interesado toda la vida en la electrónica. Así que cuando empezó a surgir la tecnología, comencé a buscar cómo dedicarme a la imagen. Y ese fue mi amor personal por Kodak. Y cada vez que tuve la oportunidad de trabajar con imágenes digitales, siempre acepté ese empleo. Cuando era el vicepresidente del grupo de imagen de Kodak, Strickland dirigió un equipo que trabajaba en una nueva forma radical de tomar fotos para las masas, la primera cámara digital de consumo mundial. La primera imagen digital fue algo muy emocionante para mí, ya que parecía imposible. Las primeras imágenes digitales eran muy malas, me refiero a que apenas podías distinguir el rostro de una persona, así que me preguntaba cómo era posible producir un negocio a un coste asequible. Combinar las tecnologías necesarias para obtener imágenes que puedan competir con las fotográficas me parecía imposible. La primera cámara digital que hicimos fue para el mercado profesional y costaba al menos $30,000. Pero la tecnología evolucionaba rápidamente. Sensores de imagen, microprocesadores, circuitos, baterías, dispositivos de almacenamiento, más pequeños, mejores y económicos. En 1991, algunos tuvimos una idea sobre la combinación de varias de estas tecnologías en Kodak. En un mejor paquete, tuvimos una cámara digital y pudimos notar que en imágenes de menor tamaño, la cámara sería más eficiente. Eso fue lo que en verdad nos interesó a mí y a gran parte de mi equipo, y la idea de que tal vez existiera realmente un dispositivo como la cámara digital de consumo. Esto no se parecería en nada a lo que Kodak hizo antes, una cámara para el mercado masivo, sin cinta. Esta noche me gustaría mostrarles una de las mejores cámaras del mundo, la nueva y magnífica Rigno Reflex de Kodak. El modelo de negocio de Kodak era en esencia un modelo clásico de navajas y cuchillas. Cuando regalas máquinas de afeitar porque puedes ganar dinero vendiendo cuchillas. Kodak nunca se dedicó a las cámaras fotográficas de alta gama. Una cámara barata de $5 utiliza lo mismo que una cámara cara de $5,000. Casi ninguna empresa puede vender solo cámaras y ganar dinero, porque compras una cámara y la conservas por 25 años. Y eso tiene un modelo de negocio muy limitado. Pero si vendes la cinta y el procesamiento, entonces ganas mucho más dinero. Se trata de la cinta. Tiene márgenes de ganancias del 85-80%. Enorme. La cinta fotográfica está en el corazón del ADN de Kodak. Es su mayor innovación, algo que sacudió al actual mundo de la fotografía, y todo ocurrió en un pueblo no muy lejos de Nueva York. Crecí cerca de Rochester y mi abuelo trabajaba para Kodak. Era un inventor y, más o menos, mi tío también trabajaba para Kodak. Todos en Rochester trabajaron para Kodak hasta los años 80, así que estuve rodeada de Kodak toda mi vida. Y este es el innovador original, George Eastman, el Eastman de Eastman Kodak, un brillante inventor que cambió la fotografía para siempre. Antes de Eastman, la fotografía estaba en manos de los profesionales. Eastman hizo que la fotografía fuera portátil. Ya no era necesario ir al estudio de un profesional. Algo interesante sobre este invento es que la innovación de Kodak fue hacer la fotografía portátil y poder llevar tu cámara contigo, lo que facilitaba las excursiones y, por lo tanto, la creación de recuerdos. Kodak innovó aún más en ese aspecto, creando cámaras plegables que entrarían en tu bolsillo. Lo que se hacía era abrirla cuando quisieras tomar una fotografía y usar este pequeño prisma como visor, donde serías capaz de encontrar el mejor plano, lo que solo significa apuntar directo a algo que quieras fotografiar y pulsar el botón. Así que, cuando terminabas con tu Kodak, tomabas todas las fotos y enviabas toda la cámara de vuelta a Kodak. Y ellos en la fábrica procesaban la película, ponían tus negativos en fundas, los imprimían todos, recargaban tu cámara y la enviaban de vuelta. Es por eso que George Eastman inventó este eslogan: presiona el botón y hacemos el resto. El enfoque de Kodak fue revolucionario, pero aún así fue difícil de vender. A decir de los expertos corporativos, demasiado atrevido.
Había que persuadir a las personas para romper con la forma existente de hacer las cosas, y a Kodak se le ocurrieron maneras brillantes de cumplir con el objetivo. Kodak promovió esta idea de capturar no solo la felicidad, sino la juventud y lo actual o algo así. Esta cualidad de permanecer eternamente joven y congelar un momento de perfección y comercializarlo a través de la idea de la familia directa y perfecta y vacaciones, celebraciones. Se trata de ese cálido resplandor de personas al aire libre en verano en la playa o haciendo picnics, o en el invierno haciendo fiestas en trineo. Y de eso se trata Kodak, una especie de perfección, inalcanzable perfección. La publicidad de Kodak era poderosa y extensa. Se introdujo en la conciencia del público, cambiando comportamientos para el inmenso beneficio de la compañía. Kodak creó el momento Kodak. En esencia, te daban razones para hacer fotos. Lo primero que hicieron fue ubicar a las mujeres debajo del foco. Crearon un espacio publicitario que plantó la idea de ser una ama de casa responsable, alguien que mantiene un registro meticuloso de la evolución, el crecimiento de su familia y que registra todos los momentos importantes en la vida de su familia. ¡Sorprendamos a Charlie! La Kodak Color Burst 250, la única cámara con un flash incorporado. La otra cosa que Kodak hizo en términos de crear el momento Kodak fue cambiar la idea del viaje a la de vacaciones. Con Kodak, esta idea que en esencia decía, unas vacaciones sin una Kodak están desperdiciadas. Si has estado en un lugar y no tienes fotos para demostrarlo, es como si no hubieras ido. Y su alcance se extendió mucho más allá de los momentos en familia, disfrutando de las vacaciones y las fabulosas películas hogareñas de Super 8. Durante los años 50, 60 y 70 y más allá, la tecnología pionera de la compañía nos permitió capturar el mundo con detalles extraordinarios y muy claros, y no solo de este mundo. La tecnología de Kodak nos dio algunas de las imágenes más extraordinarias del espacio y del cielo lejano. Mientras que sus imágenes médicas nos permitieron ver en profundidad el cuerpo humano, todo lo que hizo Kodak se basó en la coherencia, un alcance global, los mismos productos, la misma calidad, estés donde estés. Kodak jugó un papel enorme en la fotografía, ya que para usar cualquier tecnología de forma masiva en todo el mundo, hay que tener una plataforma. Y la plataforma debe tener estándares. Entonces Kodak, al tener una plataforma que permitía hacer todo a un costo bajo, pero con alta calidad, fue capaz de impulsar toda la industria fotográfica al menos unos 120 años. Para Kodak, su propia historia y orígenes definieron su enorme éxito. Pero como un proyecto secreto en Japón estaba a punto de ser revelado, la fe de Kodak en el cine resultaría ser muy fuerte y sería su eventual ruina. Todos somos seres humanos. Las compañías están hechas de seres humanos. Secretos corporativos. Secretos corporativos. A principios de los 90, el gigante de la fotografía estadounidense, Kodak, parecía invencible. Por casi un siglo, sus productos y mercadeo hicieron de Kodak una fuerza dominante en la fotografía. Si pensabas en fotos, pensabas en Kodak. Pero todo estaba a punto de cambiar. El mundo digital y la red se acercaban con rapidez. Es interesante que, a lo largo de la existencia humana, siempre hemos tenido cambios. Pero lo que ocurre es que el cambio se acelera. Y se estima que el cambio de ritmo se duplicará cada 2 años, 3 años, 5 años. Y varía de una tecnología a otra. Y dentro de Kodak hubo algunos visionarios que podían ver más allá. Vimos potencial en la cámara digital de consumo. Pero hubo un pequeño problema que ocurrió un día en el almuerzo. Yo estaba hablando con un grupo de ejecutivos sobre el negocio de consumo. Y solo dije, señores, creo que mi grupo es capaz de hacer una cámara digital que sea buena para aplicaciones de consumo. Y las miradas que obtuve en ese momento y el silencio posterior me llevó a creer que tal vez sería una fuerte batalla.
Pero el proyecto era tan radical para Kodak, cuyo negocio se basaba en la venta de cintas fotográficas, que Strickland lo mantuvo alejado de sus jefes. Sería una operación sigilosa. Me di cuenta de que si desarrollaba esa cámara en Nueva York, donde ocurrió gran parte de nuestro avance, el proyecto sería exterminado. Así que fui a hablar con nuestro jefe de tecnología, quien apoyaba cualquier innovación, y dije, oye, tienes un laboratorio de investigación en Yokohama, Japón. ¿Qué tal si yo financio este proyecto y lo hacemos en tu laboratorio? Nadie en Rochester lo sabrá, porque nadie va a Yokohama, y cuando viajan a Japón, van a Tokio. Entonces, a principios de los 90, en un puesto lejano del imperio Kodak, el equipo de Strickland estableció un campamento y pronto lograron tener un excelente progreso. Todo eso iba muy bien. Y hasta finales del año 92, un encargado de mercadeo estuvo haciendo una gira por Asia y uno de los destinos era Yokohama. Por casualidad fue al laboratorio donde hacíamos la cámara y vio una demostración de ella. Y luego, una reunión del lunes por la mañana en Rochester con los ejecutivos comenzó con él hablando antes que nuestro presidente y dijo, ¿todos saben lo que está haciendo Strickland en Japón? Yo traté de parecer inocente y lo hice lo mejor que pude. Y él dijo, estuve allí la semana pasada y está desarrollando una cámara sin cinta. Y luego dijo, vi algunas imágenes en computadora que se veían muy bien para mí. El lenguaje corporal en esa sala despertó en mí un deseo de ocultarme en ese momento. Strickland, como posible futuro líder de Kodak, recibió la orden de dar una explicación detallada de lo que había estado haciendo para el día siguiente. Pasé la noche armando la presentación, creando imágenes, buscando la cámara. Llegué a la presentación en unos 45 minutos. Cuando miré alrededor, las reacciones variaron. El peor caso fue como dardos y cabezas haciendo como, no pasará. De ninguna forma haremos esto. Lo más positivo fue, no entiendo esto. No era la primera vez que los jefes de Kodak perdían la promesa de la imagen digital. En 1975, los investigadores de Kodak habían sido pioneros de la primera cámara digital. Esto es una de las cosas más asombrosas. Kodak inventó la primera cámara digital, así que no fue inventada por quienes la distribuyeron en el mercado en masas, fue desarrollada por Kodak. Cuando los inventores mostraron su nueva fotografía sin cinta a los ejecutivos de Kodak en 1976, estos se quedaron perplejos y desconcertados. La empresa presentó una patente, pero luego no hizo nada con la nueva tecnología, tan solo la dejó de lado. En ese momento, el futuro digital parecía muy lejano y los ejecutivos de Kodak volvieron al negocio de la venta de cintas. Hay un informe interesante donde dice que la respuesta que le dieron al equipo que inventó la primera cámara digital fue entonces la siguiente. Eso es lindo, pero no se lo digan a nadie. Cuando se descubrió el proyecto secreto de cámara de consumo de Don Strickland, el mundo había avanzado. La tecnología digital se estaba imponiendo con rapidez en todo el mundo, pero la visión dentro de Kodak no había cambiado y eso le llevó a tomar una difícil decisión. Casi no dormía, debido a la falta de apoyo y la negatividad de parte de quienes no entendían y trataban con dureza de sabotear la fotografía digital. Pasé varias noches tratando de averiguar qué hacer. Al final, terminé dejando Kodak. ¿Qué ocurrió entonces? Quizás Kodak hizo las preguntas equivocadas. Cuando las personas miran atrás, dicen, los ejecutivos de Kodak se equivocaron, temían una canibalización, fueron estúpidos o lo que sea. Pero no es así. En aquella época, cuando expuse el concepto de la cámara digital, hicieron preguntas muy normales. ¿Cuántas unidades venderemos en los próximos 5 años? ¿O qué rentabilidad tendría el negocio? Todas eran preguntas normales que se hacen a cualquiera para justificar un negocio. Pero no podía responder a ninguna. Lo que tenía era algo que sabía que era perturbador.
Para una compañía que se fundó con su propia tecnología innovadora, parecía que Kodak había olvidado sus raíces. Eso es sintomático de una organización que se construyó sobre la innovación y que deja de escuchar a los innovadores. Kodak también tuvo varias oportunidades de A. Ver las señales del mercado. B. Escuchar a los innovadores de dentro. C. Escuchar a los innovadores de fuera. Pero por alguna razón estaban muy decididos a no hacerlo. Strickland decidió mudarse de Kodak a una joven compañía con una reputación de innovación y revolución, la reconocida Apple. Me hicieron preguntas diferentes a las preguntas estratégicas de Kodak. En Apple, las preguntas fueron: ¿qué grandes problemas se han presentado? ¿Qué valor increíble estás creando? Podría responder sobre lo digital e instantáneo y la falta de productos químicos y la contaminación. Podría responder eso. Al llegar a un acuerdo de licencia con Kodak, Strickland pudo llevarse su tecnología de cámara de consumo a Apple. Así que, aunque mi posición fue de hecho afortunada al tener que desarrollar la cámara en Kodak, Kodak la fabricó y luego la envió a mi grupo en Apple y la lancé en 1994 como Apple QuickTake 100. Esta es la primera cámara digital para el público y funciona así. Entonces, ¿qué hay detrás de la desconcertante decisión de Kodak de bloquear la primera cámara digital para consumidores del mundo, dejando también a su posible futuro director general en manos de Apple? Si nos fijamos en los operadores tradicionales de las industrias, tienen recursos y procesos que se orientan a una dirección. Es como intentar dar la vuelta al Titanic. Y piensas, aquí está esta pequeña innovación disruptiva. No encaja en nuestro margen bruto. No es suficiente negocio para nosotros. Vamos a ignorarlo, porque no sabemos qué hacer con eso. Pero ignorarlo no significa que no salga adelante. Kodak no era paranoico lo suficiente. Debieron haber tenido más miedo. Creo en Andy Grove, quien era director ejecutivo de Intel, cuando dijo que solo los paranoicos sobreviven. Debes seguir mirando sobre tu hombro y estar preparado para las cosas que vengan. Kodak estaba lleno de arrogancia. Y tal vez tenían razón porque habían creado la fotografía popular. Le dieron cabida a la fotografía popular. Eran sinónimo de fotografía popular. Pero no habían logrado escapar de ese mundo que ellos mismos habían creado. Ese mundo se basaba en algo que los ejecutivos de Kodak llamaban la estrategia del aluro de plata, nombrada en honor al componente crucial de la película fotográfica, lo que significaba prolongar el uso de la cinta. La compañía hacía todo lo posible para aplazar el día del juicio final, probando una gama cada vez más desesperada de tecnologías híbridas como los discos de fotos, y a pesar de los miles de millones gastados, eso no funcionó. El último gran fracaso que tal vez convenció a todos de que ya no había esperanzas fue cuando Kodak, en lugar de ir a las tecnologías digitales, lanzó el CD de fotos en 1992. Usó tecnología digital para que fuese más fácil filmar y se siguiera usando la cámara. Y nadie quiso utilizarlo. Cuando eso no funcionó, en otro esfuerzo por prolongar su negocio de cintas, Kodak recurrió al rápido crecimiento de las economías asiáticas e hizo una enorme apuesta de $1 billón en China. En ese momento, una de las mayores inversiones hechas en el país por una firma estadounidense. Creo que Kodak estaba mirando en ese momento al próximo gran mercado. Pensaron, somos dueños de casi el 90% del mercado de cintas en los Estados Unidos. Debemos ver dónde está el próximo mercado, y era China. Pudieron ver una clase media en crecimiento que tenía el dinero para comprar cintas, cámaras más baratas, y tenía sentido. Tomemos un modelo de negocio exitoso y llevémoslo a otro lugar. Pero sería un movimiento desesperadamente optimista. Kodak hizo una serie de suposiciones como esta. Tenemos tiempo. Los mercados en desarrollo comenzarán con las cintas antes de pasar a la tecnología digital. Y estaremos en China cuando esto suceda. Así que fue una serie de suposiciones sobre éxito.
Hasta ahora siempre hemos sabido lo que quieren nuestros clientes, siempre le hemos dado lo que quieren. ¿No se dieron cuenta de que los consumidores en China se saltarían la era de la cinta, pasando directo a lo digital? A medida que la compañía se tambaleaba, sus competidores comenzaron a prosperar, pero Kodak no se rendiría sin luchar. En una carta a los empleados de Kodak en 1997, el director ejecutivo le dijo al personal: los competidores están haciendo afirmaciones audaces. Afirman que dominarán el futuro de este negocio. Hablamos por las decenas de miles de personas que trabajan para Kodak cuando decimos no bajo nuestra vigilancia. Pero a pesar de su desafío, otra tendencia estaba a punto de alterar la fotografía una vez más y de marcar el fin para Kodak. Cuando la compañía tuvo problemas y sus ingresos disminuyeron, entraron en pánico. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Mientras Kodak estaba en una batalla perdida contra una nueva forma de fotografía, las imágenes digitales, otro cambio tecnológico masivo estaba a punto de hacer que toda esa batalla fuera redundante. Era una tecnología que barrería a la empresa y la pondría de rodillas. La nueva tecnología en cuestión tal vez esté ahora en sus bolsillos: el smartphone. Es irónico porque esto fue predicho por Kodak, pero al igual que con las cámaras digitales, la oportunidad se perdió. Cuando visité Kodak en el 2000 o 2001, la persona que dirigía su división de imagen digital era un compañero, un hombre muy brillante, bastante. Me preguntó casualmente sobre qué opina si nosotros ponemos una cámara en un teléfono. Y en ese momento nadie había oído sobre eso. La idea en sí misma era una idea muy inteligente y no era que Kodak no estuviera al tanto de esos desarrollos en el mercado. Debía volver a crear una plataforma organizativa desde donde esas ideas pudieran convertirse en productos, con una completa estrategia detrás para capturar el valor de estas ideas. Como las ventas de smartphones superaron incluso las previsiones más descabelladas de unos años antes, llegaron nuevas formas de comunicación y de tomar fotografías. El teléfono fue lo que yo llamo la aplicación asesina, porque el fabricante separa la cámara. Está bien, todos hacen eso. Pero cuando la pones en un teléfono, siempre la tienes contigo. Y cuando la calidad de imagen llega a ser tan buena como una cámara digital y tienes video que se comparte al instante, pues ahí tienes la aplicación asesina en el teléfono. Esto ha tenido un efecto profundo en el mercado de las cámaras digitales. Los smartphones habían reemplazado las cámaras destinadas a muchos, pero una vez más, Kodak se mantenía en pie, luchando. Con el tiempo, Kodak se centró tanto en su propio producto y modelo de negocios que perdió de vista los cambios más amplios que estaban ocurriendo a su alrededor. El por qué las personas tomaban fotos y qué cosas hacían con eso. Pero el enfoque de Kodak y el modelo de negocios de Kodak se basaba solo en la noción de personas que toman fotos para preservar los recuerdos. La gente ya no tomaba fotos para conservar los recuerdos. Estaban tomando fotos para compartirlas. Ahora todos pueden tomar fotos en su teléfono y guardan esas fotos en su computadora. Ya no las imprimen, ya no hay ningún modelo de procesamiento. Las comparten de inmediato a través de tecnologías digitales. Han surgido nuevas empresas multimillonarias para ayudarnos a compartir estas fotos. Facebook, Twitter, Instagram. Puedes compartir tu foto con una sola persona o el mundo entero con solo pulsar un botón. Ahora todo es un momento Kodak. No hay ningún precio o costo asociado con pulsar el botón. De repente, con los smartphones, todo el mundo estaba tomando fotos. Para una compañía como Kodak, esto sería el fin. Sin embargo, las cintas no han muerto. Hoy en día son usadas por los entusiastas y el barrio chino de Singapur es el mejor lugar para ellos. Rachel Lim ve la fotografía como un hermoso arte. Me gusta la forma en que la cinta te da muchas sorpresas.
A veces es como cuando estás filmando cosas y no crees que se vea bien y luego tu reacción es como, vaya, esto se ve muy bien. Yo no espero que eso ocurra. Me encanta ese elemento de sorpresa. Pero incluso para alguien apasionado por la fotografía en cintas, no es inmune a los encantos de la tecnología moderna. Sí, yo uso mi smartphone. Lo uso en muchos casos, como cuando estoy en un lugar público y quiero una toma oculta y no quiero que se fijen en mí. Son esos pequeños momentos los que sigo espiando y a veces, cuando no tengo mi cámara de cinta, uso mi teléfono. Es rápido, muy rápido. Me gustan los casos donde las personas están atrapadas en medio de lo suyo, cuando ellos están por completo absortos por lo que sea que hagan. Están perdidos en su mundo. Para Rachel, por muy útil que sea un smartphone, nada supera las cualidades de una cinta fotográfica antigua. Se trata de la forma en que cada pizca de algo interactúa entre sí. Estuve en la época de los colores que produjo la cinta Kodak y fue genial. Fue vibrante y eran más intensas que las imágenes digitales. Todo eso se apagó y me sentí triste. Entonces me dijeron, oye Rachel, Kodak cerrará, quebrarán y van a cerrar. Y justo me estaba enamorando de las cintas. Eso no está bien. Rachel es una gran fanática, pero para la mayoría, la cinta fue desplazada con rapidez por las fotos digitales. La pregunta sigue siendo por qué y cómo una compañía tan rica y dominante como Kodak pudo juzgar mal el mundo fotográfico. ¿Por qué Kodak no lo vio venir? ¿Sus ejecutivos estaban dormidos al volante? ¿O era algo más profundo? Comparte Kodak. Kodak también pudo lograr durante varios años demostrar un nivel signos de alarma. Es como si hubiera personas corriendo por la sala de juntas, con campanas y luces intermitentes en la cabeza y nadie en la junta directiva pudiera verlo. Todo se reduce a lo que Kodak vio en Rochester, Nueva York. ¿O no vio? El problema es que todas las organizaciones tienen que mirar hacia adentro para asegurarse de que lo están haciendo lo mejor que pueden. También deben mirar hacia afuera para ver qué está pasando en el mercado que hacen los competidores y tomarte un tiempo, a medida que las organizaciones se vuelven más poderosas, más significativas en términos del hecho de que son las precursoras de todo. Dejan de mirar hacia afuera y ahí es cuando comienzan a creer en su propio ego. Todos dicen, bien, somos el número 1, así que estamos a salvo. No, lo siento, el mensaje es, si eres el número 1, solo puedes ir hacia abajo. Y eso es lo que ocurre. No fue por no intentarlo. Kodak gastó miles de millones intentando recuperar el terreno que perdía frente a sus competidores. Las ventas de los smartphones se disparaban y reemplazaban gran parte del mercado de cámaras de consumo existentes. Kodak estaba en problemas. Kodak perdió el tren de la tecnología de los smartphones. En ese momento, Kodak ya estaba en problemas. Y a medida que las compañías se meten en problemas y sus ingresos se reducen, entran en pánico. Y para entonces, en general, es muy tarde para hacer cualquier cosa. En 2011, atrapada por el miedo, la compañía se embarcó en una frenética venta de su valiosa propiedad intelectual. Se puso en el mercado una cartera de patentes valorada en unos $2.500 millones. Casi un año después, esas 1.100 patentes se vendieron por apenas $525 millones estadounidenses. En enero de 2012, el asediado gigante se enfrentó a la ignominia de una advertencia de la Bolsa de Nueva York. Sus acciones se encontraban ahora por debajo de $1 estadounidense. Semanas más tarde, el 19 de enero, Kodak se plegó a lo inevitable y solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11. El impacto en quienes amaban y trabajaban en Kodak fue enorme. A partir del 2003, Kodak cerró 13 plantas y redujo su plantilla a 47,000. Y eso fue antes de declararse en quiebra. Creo que la quiebra de Kodak perjudicó a todo el mundo.
Hubo muchas historias tristes y muy personales. Cuando una persona ama algo y trabaja duro y luego esa institución es destruida, no puedes evitar sentirte herido y enfadado. Eso también. Lo triste cuando lo veo es que desde 1983 hasta 30 años más tarde, cuando quebraron, son 30 años en los que la compañía invirtió la increíble cantidad de $25 mil millones y no hubo un solo producto exitoso en todo ese tiempo. Eso es más triste que la quiebra de Kodak o su adquisición. Tras perder la batalla con la fotografía digital ante los fabricantes de cámaras rivales y luego ante una nueva generación de usuarios de smartphones, la vida nunca volvería a ser la misma para la otrora poderosa Kodak. Estaba perdida sin dudas, pero tal vez no del todo. Oh, es imposible decir qué va a pasar, pero por supuesto no es tan grande como solía ser hace mucho tiempo. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Kodak pasó de ser el líder mundial en fotografía a ser una compañía quebrada en poco más de una década. La revolución digital que recorrió el mundo destruyó su valioso negocio de vender cintas fotográficas que antes valía miles de millones. No ir a lo digital dañó a la industria fotográfica. De Kodak de una forma que nunca se recuperaría, o al menos así parece. Es imposible decir qué va a pasar, pero por supuesto no es tan grande como solía ser hace mucho tiempo. Y es porque no puso toda su energía y peso en la imagen digital. Pero la historia de Kodak está lejos de terminar. Salió de la protección por quiebra en 2013, aunque escarmentada y debilitada. Hoy, la vieja Kodak ha evolucionado en dos negocios distintos. Eastman Kodak, que opera en la entrega de innovaciones de imagen para las compañías, y Kodak Alaris. Kodak Alaris es una nueva compañía fundada en 2013. Esta es de Eastman Kodak. Hoy tenemos 3.500 empleados en 35 países. La compañía ha estado creciendo en los últimos 2 años, sobre todo en Asia, nuestra región. Detrás del nuevo negocio se encuentran las innovaciones desarrolladas en la antigua Kodak, como las tecnologías de escaneo, pero quizás más valioso que eso es la propia marca, una que sigue resonando. La marca Kodak para Kodak Alaris es un legado muy importante que nosotros llevamos en Kodak. Muchos clientes relacionan a Kodak con buena calidad, innovación y una marca de confianza. Todo está muy lejos del apogeo de la compañía, que tuvo un colapso catastrófico. Pero ¿podrían los jefes de Kodak haber hecho las cosas de manera diferente? En pocas palabras, ¿era inevitable el declive en Kodak? Mi opinión personal sobre la historia es que lo que los mata es su propio éxito, más que la competencia o cualquier otra cosa. Para algunos, los fundamentos del éxito empresarial no son las unidades vendidas o los márgenes de beneficio o el precio de las acciones. Es algo más simple y difícil de arreglar. La psicología, su gente, su actitud. Una de las cosas más interesantes es que las personas dicen que Kodak empezó a ponerse así cuando inició la era digital. Y eso no es para nada cierto, porque creo que Kodak comenzó a ser complaciente incluso antes. Si se observa lo que estaba ocurriendo tal vez a finales de los 70 y a principios de los 80 en el negocio de las cintas, Kodak también estaba llegando al punto en que era complaciente con su capacidad para controlar todo el mundo fotográfico global. Por ejemplo, Fuji comenzó a plantearse desafíos importantes a lo que estaba haciendo Kodak. Y en efecto, las respuestas de Kodak fueron decir, pues bien, es solo un pequeño competidor asiático que todos sabemos que no es significativo, somos Kodak. Por muchos años, Fuji de Japón fue el archirrival de Kodak. Sin embargo, Fuji sobrevivió a la llegada de lo digital. De hecho, hoy ha prosperado y está valorado en unos $19 mil millones. Entonces, ¿cómo prosperó Fuji mientras Kodak fallaba de modo tan espectacular? Hay dos reacciones diferentes al miedo. Están las compañías que comienzan a preocuparse por la erosión de sus ingresos actuales, de la
ineficiencia de su modelo de negocio. Hacen algo al respecto y a menudo es algo drástico. Cuando hablamos de Fuji, Fuji tuvo que hacer un corte bastante drástico. Reaccionan en esta plataforma en llamas diciendo, muy bien, debemos cambiar. Un aspecto es que Fuji se diversificó de manera más efectiva, moviéndose hacia áreas como la cosmética y la tecnología médica. Todos somos seres humanos. Las compañías están hechas por seres humanos. Y a menos que tengas un líder que sea radical, y estábamos hablando de Fuji, y cómo llegó el líder y trató con lo digital y trató con cosméticos, hizo lo contrario de sus predecesores. Lo cual para una compañía japonesa fue bastante revolucionario y significativo en la cultura japonesa. Tuvo una estructura corporativa más flexible y cada negocio funcionaba de forma independiente. Fuji no siguió un proceso estratégico como lo hicieron Kodak y la mayoría de las compañías occidentales. Siguieron la forma asiática de trabajar. Ellos tuvieron un plan de 3 años o de 5 años, que sería revisado de forma constante y continua. A partir de ahí, irían paso a paso y cuando algo no funcionara, harían los ajustes correspondientes. Entonces, de modo implacable, siguieron moviendo sus negocios para tener más éxito y lo hicieron. El resultado es lo que vemos hoy. Y luego, por supuesto, está Apple, la compañía que tomó la cámara digital de consumo no deseada de Kodak y la convirtió en un éxito. Creo que la comparación entre Kodak y Apple es interesante. Porque Apple también se dio cuenta a principios de la década de los 90 que, sin dudas, había fallado. A fines de la década de los 90, Apple estuvo muy cerca de la quiebra, porque una vez más se había centrado en su propio producto, que eran las computadoras. Cuando Steve Jobs regresó a Apple, Apple cambió su nombre de compañías de computadoras Apple a solo Apple Incorporated. Lo que hizo Steve Jobs fue entrar por la puerta y decir: ya no somos una compañía de computadoras, hemos perdido esa batalla. Así que, olvídenlo. Somos una compañía de consumo. Y quiero detener cada cosa que no sea dirigida al consumidor. El mundo se asombró por ese enfoque. Es lo que hizo que Apple diera su gran giro. Ellos lanzaron el iPod y más tarde el iPhone. Entonces Apple se alejó con éxito de su modelo de negocio existente y Kodak solo falló en hacer eso. Cuando Don Strickland llevó su cámara digital a Apple, la compañía estaba de rodillas. Hoy, Apple es la compañía más rica del mundo. Eso demuestra que para sobrevivir hay que adaptarse. Hay quienes dicen que, veamos, las organizaciones tienen que fracasar en algún momento. No creo que sea cierto, porque las organizaciones se reinventan de modo constante si tienen la capacidad para hacerlo. Para seguir cambiando todo el tiempo la forma en que abastecen al mercado, lo fundamental es aceptar que existe un entorno dinámico, en lugar de un entorno fijo. La revolución digital marcó una época en la tecnología y su impacto ha sido de gran alcance, alterando el ecosistema en que alguna vez prosperaron compañías como Kodak. Parece que ningún negocio puede escapar de su entorno. Entonces, aquí hay lecciones de negocios mundiales como Kodak y otros sobre cómo hacer frente a circunstancias difíciles. La profesora Antonia Monteiro de la Universidad Nacional de Singapur cree que existen algunos paralelismos intrigantes entre los negocios y la naturaleza y quizás haya algo que aprender. La evolución está sucediendo todo el tiempo. En efecto, hay que seguir evolucionando para mantenerse vivo. Los organismos intentan adaptarse a su entorno, pero los entornos cambian, así que a veces las poblaciones no pueden hacerse frente al cambio ambiental. Las empresas, sospecho, tienen el mismo tipo de vida, compiten con otras empresas, intentan vender todos los productos que pueden y al final pueden ser superadas por otras empresas y también se extinguen. Así que hay que seguir evolucionando para mantenerse así, para seguir vivo. Aunque Kodak al final fracasó porque no pudo adaptarse lo suficiente a un mundo que cambió con rapidez, el legado de Kodak aún perdura. Cuando trabajas con lo digital,
tienes una buena gratificación instantánea. Con la cinta, debes pensar un poco más, así que, de hecho, depende de lo que el fotógrafo esté pensando y de cómo planifique los pasos. Solo tiene 36 tomas para capturar. Sabes que trabajas muy duro y solo obtienes una buena imagen. Es muy diferente de lo digital. Lo digital es como, vaya, eso es bueno, y luego, pues sigues adelante, y es como te esfuerzas por buscar una muy buena toma, y esto sin dudas saca lo mejor de ti, y luego es como, sí, esta imagen es genial. Se ve muy bien. Yo no esperaba que saliera de esta manera, ya que es una de mis tomas anteriores que nunca toqué. Me preguntaba cómo resultaría esto si en realidad no lo hice tan bien. Cuando tomas una foto, te llegan muchos recuerdos y es como... Por ejemplo, es como que la tomaste en ese momento del día basado en cómo te sentías y con quién estabas en ese momento. Y cuando la revisas, es como te emocionas mucho y te sientes como nostálgico y, pues, supongo que en eso se resume la paciencia y la nostalgia. Desearía no haberlo visto. Desearía que alguien más viera la caída de Kodak y no yo. Es una de las fundadoras de la fotografía y nosotros le debemos mucho de nuestro progreso y lo que hacemos justo ahora, incluso para las cámaras digitales, ya que Kodak fue esa parte importante en la historia de la fotografía. Tal vez la historia juzgue a los jefes de Kodak con amabilidad. Pocas compañías han durado tanto y logrado tanto éxito. Han dejado una marca indeleble en la forma en que capturamos momentos especiales. Kodak no volverá a ser igual otra vez. Kodak fue el verdadero gigante del sector. Dio forma a cómo veíamos el mundo. Moldeó nuestros hábitos en todo tipo de formas distintas. Y si sobrevive, lo hará en un papel secundario. Y será un poco triste para todos los que crecimos admirando esta fascinante compañía. Muchos relacionan fotos con eventos particulares que quieren recordar y todavía ves a las personas tomando fotos en salidas, nacimientos, matrimonios. Estos eventos que son muy, muy importantes. Este tipo de momentos perfectos que todo el mundo quiere guardar. De algún modo las personas participan en momentos Kodak una y otra vez. Ya no usan Kodak para eso, pero Kodak sobrevive en ese legado de la noción de congelar ese momento especial con otros. Ese recuerdo perfecto.